Un podcast donde los extremos se contrapesan, donde lo sublime no supera lo poético, donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto es Arrecholados. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arrecholados, como siempre acompañadas de Alejandra Castañeda, Lorena Cisneros, y hoy tenemos a un invitado muy especial. Así, ¡tarán! Los que no nos están viendo están en Spotify, hicimos así manitas mágicas Sí, para presentar a Jacobo. Para presentarlo. Y Lore nos trae un tema muy padre. Y raro como siempre. Pues como ya bien dijo Vale, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es economista, cinéfilo, fan de Marvel, ¿verdad? ¿En serio? ¿Otra vez me van a excluir? Pues es que ya tienes que Ale, adaptarte, es que ya vela. Me voy, basta. No, no se crea. Muy buen amigo aquí de nosotros, futuro maestro en administración pública, porque Jacobo anda muy emocionado por eso. Él es Jacobo Reyes. Muchas gracias, Jacobo. Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido, Jacobo. Gracias a ustedes por la invitación. Ya sabes. Tú que te animaste a venir, Jacobo. Que no te dio miedo. Es que como ya nos conoce, Sí. dijo, es gente de fiar. Entonces, cuando Es que dijimos, mira, te queremos invitar. Habitualmente los invitados como que se nos asustan para venir. Sí. No, sí estoy asustado. Chale. Pero no se ve Pensé por el que ya habíamos cubrebocas. trascendido esa parte de asustar a la gente, pero ya veo que no. Chale, otra vez, dígale. Aquí vamos otra vez. Y hasta le se vino toda de blanco, así. Zen. Pura, así, Paz. serenidad. Alineación de chakras lista, o sea. Y ni así Y de ni más así. confianza. No, creo que eso da menos No quiero dar confianza. detalles, no quiero dar detalles. No, por favor, no. Pues antes de que empecemos el día de hoy, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. También tenemos, pues nos pueden escuchar en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que sea de su preferencia. Y también síganos en nuestras redes sociales. Y pues ahora sí, vamos a empezar el tema del día de hoy. Que Jacobo ya está muy ansioso porque Jacobo quería que le revelara que cuál era el tema. Pues era sorpresa. En esta ocasión les contaré la historia y sobre todo las impactantes hazañas de un personaje real mexicano que pareciera sacado de la ficción. Y para ello me gustaría empezar con una frase de Robin Hood que dice así: cada minuto que desperdiciamos con esta falta de unión nos acerca más a la destrucción de nuestro país. Si nos remontamos un poquito en nuestra infancia, seguramente todos escuchamos hablar de Robin Hood. La historia de un personaje que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y que como aquí en Arrecholados pues nos hemos dado la misión de rescatar y de resaltar la cultura mexicana, hoy les voy a contar sobre el Robin Hood mexicano, mejor conocido como Chucho el Roto. ¿Ya habían escuchado hablar de él? ¿En qué No. libro de historia venía, Lore? Es que no nos lo dicen en los libros de historia. Eso no nos lo contaron. ¿No venía en un Muy libro mal. de primaria, sí, no? Chucho. Nomás lo mencionaban, pero no contaban su historia. Chucho Era el como Roto. que, ay, nomás para que sepas. Sí. Para que no digas que no te mencionamos. Ahí búscalo en Google. Ya decía yo, ¿qué tema escolar vamos a ver el día de hoy? No, esto está ¿A qué mal. grado nos vamos a Ale. leer? La de los temas escolares es Vale. Ay, sí, perdón, vale. Me confundí. Le andas quitando su sección. Perdóname, Ale. tú vale, perdóname. Pues alrededor de este personaje se han construido un sinfín de historias, o más bien leyendas, porque en la búsqueda de dar a conocer sus emocionantes hazañas se han hecho proyectos cinematográficos, de radio, de televisión, y como suele suceder, pues en algunos casos se han mencionado en estas adaptaciones cosas que no son reales y que se han agregado pues para darle ese toquecito de drama y hacerlo más emocionante. Pero investigando en profundidad, hoy les voy a contar lo más acercado a la realidad posible. Pero déjenme decirles y advertirles de una vez que mucho de lo que estoy a punto de platicarles, aunque pudiese parecer un invento sacado de un libro, no es más que la meritita realidad. Bien dicen que a veces la realidad supera la ficción. Y vaya que sí. José de Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto, nació en Chalchicomula, Puebla, en 1835. Yo no sabía que así se llamaba ese lugar de Puebla y me recordó a cuando cantan La Bella Durmiente. Sí, ajá, o Sí. la de Cenicienta, Sí. la hada madrina que canta, dije, se parece a lo que Pues a canta. lo mejor ahí lo Y ahí se sacaron. inspiraron, ¿verdad? Sí. A lo mejor los que escribieron esos guiones Sí. vinieron una vez a México, fueron a Puebla, se dieron Me cuenta gusta esa de palabra. esos nombres
y dijeron, no se diga más, hay que hacer una canción Es una palabra pegajosa. pegajosa. Chalchicomula, Sí, ¿verdad? También está medio trabalenguas, Chalchicomula. chalchicomula. Sí está difícil, la verdad. O sea, ¿Qué ponía La que los primera vez que- extranjeros digan chalchicomula? Chalchicomula. imagínate los chinitos. Ah, Chalchicomula. No es burla, no es burla. Está tierno, Está tierno, se nos hizo tierno. Pues se sabe muy poco acerca de su familia, pero se sabe mucho sobre sus hazañas y travesías que le hicieron ganarse ese alias por ser un bandido mexicano. Lo poquito se sabe es que su familia era muy humilde y que su padre era ebanista. Es todo lo que se sabe ahí de su familia. Como que les gustó más ahí sus travesurillas que ver de dónde venían. Dicen los que saben y saben los que dicen que José de Jesús era un hombre de estatura regular, pero fornido, moreno, de semblante sereno y aspecto respetable, ya que se vestía de forma humilde pero muy decente. O sea, el hombre le gustaba Decente, andar decente. bien. La decencia ante todo. Ante todo. Y ahora sí que, para darle honor a Vale, dato curioso para empezar, es que la actividad criminal de Chucho el Roto abarcó varios periodos presidenciales, entre ellos el de Benito Juárez, el de Sebastián Lerdo de Tejada, y también de un personaje que hablamos el episodio pasado, el primer trienio de don Porfirio Díaz. Oye, está como la periodista que les platiqué de Durango, que también así fue perseguida por varios gobiernos sí. y no se detenían. Y Ándale, uno a la ya. primera llora. Ya ves, aquí le hacían competencias, a Ya ver quién sé, duraba quién más duraba periodos más. presidenciales. Chucho les ganó. Es como la reina de Inglaterra, Sí. ella. Ay, Bueno, hoy no. Hoy es un día bueno, triste. Pero está de luto. Hoy estamos de luto. Hoy estamos Está de de luto. pues es que, Es que, ¿cómo? ¿cuál es el elixir de la vida ahí? Pues mira, 99 años duró el señor. Sí, los aires de Inglaterra están potentes. Bueno, pues es que No, también con tanto una cuidado, vida así, sí. pues yo creo que también duraría tanto. Dijo Ali una vez, tenemos gustos de la reina de Inglaterra, pero nacimos pobres. ¿Dónde queda la congruencia? ¿Dónde queda la Oigan, ¿les congruencia? gusta? No por eso salen bandidos como Chucho el Roto. Ahorita vamos a ver. Por eso la gente roba. Sí, no, Porque sí. ve ese tipo de derroches y pues la gente quiere también. Uno nace en el lugar equivocado. Como dice Lore, estoy esperando que vengan mis familiares perdidos a decirme que aquí está mi Soy la herencia. princesa de Genovia y yo, por supuesto que sí acepto. ¿Cuándo empiezo a gobernar? Me los llevo a todos, no se preocupen. Pues existen innumerables leyendas acerca del origen de su apodo, Chucho el Roto, pero casi todas coinciden en que se debía a su forma de vestir, pues realizaba sus estafas vestido con suma elegancia al estilo de las clases altas y ricas del porfiriato, y que en ese momento se les llamaba rotos a las personas que, a pesar de pues tener una clase más baja o un poder adquisitivo menor, se vestían muy elegantes, de forma de catrines. Nada más daban el gatazo. Para el año 1854, con 19 años de edad, y ahí la verdad, yo ahí tanta cosa no supe, pero dije, vale, sí le va a entender a esto. Con 19 años de edad tenía el grado de sargento primero y militaba en el 3er Regimiento Ligero. Pues es que Vale dijo que le sabía bien a la milicia. Yo dije, ¿sabe qué cargo será ese? Pero pues Oye, suena ya, importante. pues ya ponle en tu currículum diplomado en cargos del ejército. Lo que ocupen. No, pues sí era muy bajita ¿Ah, todavía. sí? Ah, bueno. Pues pues ahí sí. empezó con 19 Sí. años. 4 años más tarde se convirtió en segundo ayudante del batallón primero de Tlaxcala e instructor de tropa. Me imagino que todavía es pues, más flojito. Sí. Ay, yo. Y Vale, no era nada importante. Participó en la defensa de la ciudad de Puebla en el 63, también en la guerra de la intervención francesa hasta que esta culminó. Y dicen las malas lenguas que por ahí de esas fechas, cuando andaba en la guerra, tuvo una hija llamada Delfina Arriaga. No dicen, sí la tuvo. Pues dicen, ¿verdad? Lo malo es que de ella ya la historia no cuenta mucho, nada más pues dicen que probablemente la tuvo, no saben de quién era hija, pero ella no se vuelve a mencionar en la historia. Probablemente sí, pero pues ahí la dejaron. Ay, no en creo la que vida. nomás esa. No. Esa es de la que se sabe, ¿verdad? Esa es de la que se sabe. Eran como los marineros que en cada puerto... Un amor. Es que era para dejar descendencia, por si se morían, no, ya por ahí tengo una hija, un hijo, ¿sabe? Oye, se creyeron Abraham y, Ay, ya sé. y sus 2 esposas. Ya, pues ya. Es que había que poblar la tierra, ¿vale? Sí. Para empezar su larga lista de crímenes,
En 1876 fue acusado de insultar a un policía en Puebla, pero tras su arresto logró escapar. Sí, pues sí. Su primer escape. No obstante, el delito que sin duda lo haría comenzar esta travesía para convertirse en uno de los bandidos mexicanos más conocidos, ocurrió la noche del 27 de enero del 68. En esta noche, la joyería de Víctor Colonia, que se encontraba en la calle Espíritu Santo de la Ciudad de México, fue asaltada, y José de Jesús Arriaga fue injustamente implicado, pues su único delito fue mantener una relación sentimental con una parienta del autor del robo. No más. No más, o sea, era el novio de la hermana, prima o quién sabe qué, y le echaron la culpa, pero ayer era inocente. El autor del robo era nada más y nada menos que otro célebre ladrón, Domingo Benítez. El problema aquí fue que Domingo murió apuñalando a un agente de la policía capitalina en ese robo, entonces pues como estuvo grave el asunto, pues le echaron la culpa a Chucho el Roto. Y pues él no tenía nada que ver. Entonces como que fueron, ahorita vamos a ver, pero fueron las circunstancias de la vida, varias injusticias que se le fueron presentando que él dijo, pues dicen que sí soy, pues sí vamos a ser rateros, pues. La vida lo fue llevando. A lo mejor esa era su misión en la vida, ¿no? Qué bonita misión. Cada quien sus misiones de vida, ¿no? Misiones, o sea, a lo mejor ahorita no las entendemos, pero bueno, usted no se sienta mal, ya ve, no está confundido, nomás no ha hallado su misión de vida. A lo mejor, o sea, si no existieran los ladrones, no existirían otro tipo de negocios, como, y no estoy defendiendo la claro. No es buena porque no es lícita. Orientación Y no se siente chido, arrecholados. y no se siente chido cuando te roben, pero pues a lo mejor no existirían herreros que ponen las protecciones de tu casa, no existirían los de las cámaras, las alarmas, no sé. Qué positiva. Hay que ver el lado bueno siempre a todo, Sí. o sea, Gracias, señor ladrón. Gracias, por señor existir. ladrón. es que literal después de que robaron mi casa, que a quien haya sido, gracias. Tuve que poner todo eso. Dios te bendiga. Y ahorita en los comentarios, disculpe. Oye, mucha luz. hasta que me robaron mi casa sí puse pues que la herrería y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿ya para qué? Me la robaron. Pero bueno, Apoyo a otros trabajos, ¿no? Y oficio, está bien. Para que te no dio te roben otra empleo. vez. Mira, son hasta Generadores de empleo. generadores de empleo, o sea. Jamás lo había visto de esa manera. Pero sigamos. Pues para no hacerles el cuento largo sobre su detención, el 5 de septiembre de 1869, el gobernador lo puso a disposición del juzgado primero de lo criminal, y al fin de cuentas determinó liberarlo por falta de pruebas. Pues sí, pues ¿cuáles pruebas había? Pues ni había hecho nada, pobre, él no anduvo ahí. Pero el 19 de octubre del mismo año, nuevamente lo detuvieron, como que dijeron, que dijo mi mamá que siempre no, siempre sí, agárrenlo. Aunque no haya pruebas, ustedes deténganlo. Claro está que nuestro famoso personaje no iba a detener su historia aquí, así que el 11 de noviembre, más o menos un mes después, poquito menos, del que lo volvieron a agarrar, por ahí pues muy probablemente hubo una riña en la prisión o le dieron ahí malos tratos y fue a dar al hospital de San Pablo. Y ahí pues aprovechó la oportunidad para escaparse otra vez y de ahí se fugó. Entre 1869, después de escaparse, y 1875, es decir, en un lapso más o menos como de 5 años, fue encarcelado 3 veces. En la primera ocasión cumplió su condena, que duró solo un par de meses, y ha de haber robado algo ahí que no tenía tanto valor. Pero en las otras 2 ocasiones, siendo sus condenas de mayor temporalidad, porque le gustaba mucho robar joyería. Sí, pues sí. O Nada sea, tonto. Sí, lo más rápido. lo que Sí. venga. No, y que en esos tiempos pues hasta estaba mejor valorado. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, pues como ya esas otras 2 veces estaba más larga su condena, ahí sí ya se escapó. La segunda vez que se escapó, como parte de este escape, se disfrazó con el sobretodo. Los sobretodos eran, no sé si se acuerdan, esos abrigos como largos, eran como gabardinas. Ujú. El sombrero y el bastón, el sombrero de copa y bastón del presidente de la Junta de Vigilancia de la cárcel. O sea, él nunca era violento, pero probablemente lo sometió o algo, porque nunca se trataba de que no se derramara sangre ni que hubiera violencia, pero sabrá Dios cómo lo habrá hecho, porque se sometió y se disfrazó de él. Sacó a sus compinches y a todos los desconocidos que hay allí en la prisión los sacó también. Y cuando Los vamos todos amigos. juntos, Hombre de buena voluntad. Vámonos en caravana. Síganme. pues ya entramos, vámonos todos. Y todo a plena luz del día. O sea, todo el mundo pudo ver todo y nadie se explica cómo sacó Ay, a todos. esas cosas no pasan aquí. ¿Verdad que no? No. Empieza a ver algo y la gente, no, ¿sabe qué? Estará pasando.
Qué raro. Mira, un grupo de personas vestidas de presas, qué raro. Se ve que andarán Qué bonito, Estarán jugando. haciendo un flash move o algo. Se ve que andarán jugando esos señores. Pues como parte de la huida, o sea, ya que se había escapado, se hizo pasar por un redactor del periódico La Voz de México. Pero al no ser su historia muy convincente, otra vez la arrestaron y otra vez se fugó. Luego de que, bueno, esta vez que se fugó, porque lo atraparon, forzó la chapa de la celda y salió disfrazado del empleado de la prisión. No, bueno, ¿eran sus amigos o qué? No sé. Para mí que decía, me voy a escapar, pero cuando robe algo, te pasó algo. Déjame salir. Lo que no, Sí. la negociación. O sea, a lo mejor era muy importante. buen negociador, parece. Pues tan fácil fue para Chucho el Roto disfrazarse de uno de los carceleros que hasta se tomó su tiempo para salir y dejó una carta en su celda en la que se despedía muy amablemente del gobernador. Pero así que, Gracias. como dijo Vale, Dear Gober. La cordialidad ante todo. Ah, sí, claro. Sí. Saludos cordiales. cordiales. Muy atento aquí en mi instancia, pero ya me voy. Gracias a Dios. Dios lo bendiga. Hasta aquí. Oye, gracias por darme de comer, de cenar y señora gratis, tener un techo, porque sea como se lo tenía. Claro. Sí. Pero ya me voy. Y gratis. Pues esto es lo que le llamaba a la gente la atención, o sea, estas Sí. cosas chuscas que hacías, no nomás escapaba y la gente, pues, Sí, decía, claro. ¿cómo le hacen? Todas las veces que fue detenido fue a causa de ingeniosos robos, pero jamás cometió un asesinato y jamás robó a los pobres. Inclusive se decía que a quienes prefería robarles eran las casas de empeños por usureros. Por eso muchas veces lo que se sacó, las joyas que se robaba eran de las casas de empeño. Entonces, pues, ahí era medio justo, digámoslo así. Medio, porque también quién iba a empeñar, pues, Ah, pues sí, sí. pobrecillos, ¿verdad? Sí. Oiga, vengo por mi cadenita. No, no la robaron. Ahí estaba la cadenita de Carmen. Ahí estaba, por eso no la Por eso haya. Se la robó Él Chucho se la el llevó. Roto. Él se la llevó. Hemos descubierto un gran... ¿Quién? Ya ven, Una aquí gran descubrimos misterios de la historia. Misterios. Y al rato, oye, no es cierto eso. Al rato, Carmen, no me ande levantando falsos. Ya la llevé. Pues alrededor de 1879, Chucho fue contratado por el acaudalado señor Frisac para que le brindara sus servicios como ebanista. Aquí ya Chucho como que dijo, bueno, ya mucho bandido, ya vamos a tratar de reivindicar nuestro camino. El señor Frisac necesitaba que reparara sillería italiana muy fina. Así que mientras Chucho estuvo trabajando en la casa del millonario, conoció a la hermosa Matilde Frisac, hija de su patrón y de quien se enamoró perdidamente. Este amor era correspondido, pero como era de esperarse, pues la diferencia de clases sociales se convirtió en una complicación grave para Un los amor dos. imposible. De telenovela mexicana, ¿verdad? Sí. El rico y el pobre. Pues al poco tiempo, milagrosamente, Matilde quedó embarazada. Milagrosamente. Obra del Espíritu Santo, Jacob. Accidentalmente. Sí, eran creyentes, entonces. La otra tú vez sabes. vi un meme donde estaba José y estaba María y estaba una paloma. Le dice, ¿qué? ¿Esa también te gusta? No, pues es que está delicado. Sí, ¿no? Como esos memes que dicen, cuando pienso que estoy embarazada, luego recuerdo que no puede ser, pero luego recuerdo que sí me Así le gustan al gusta. Espíritu Santo. Pues está complicado. Pues Matilde dio a luz a su hija Dolores, que sería mejor conocida como Lolita. La familia Frisac no estuvo de acuerdo en lo absoluto con lo que estaba pasando, así que en tanto nació Lolita, decidieron alejar a Matilde y a Lolita de Chucho, quien al no ver ninguna otra alternativa, decidió robarse a su hija y huir. ¿Solo a su hija? Sí, porque pues a Matilde sí la tenían como muy cuidada la Ah. familia. O sea, como que la familia decía, pues sí, Lolita es hija de, pues es mi nieta, pero pues es hija de un bandido y es prioridad Matilde. Como ya era costumbre, Chucho se encontraba otra vez prófugo de la justicia, porque obviamente pues levantaron denuncia para buscar a la niña. Aunque al poco tiempo devolvió a Lolita a casa de los Frisac, lo capturaron y lo llevaron a juicio. Y fue precisamente después de este evento que comenzaron a llamarle Chucho el Roto. Aquí ya está la revelación de por qué le decían así. Ya que el juez en turno, al verlo vestido de forma impecable, exclamó, mírenlo, es un roto. Como ya les mencionamos, pues se les llamaba así a las personas de escasos recursos que usaban el gatazo de que estaban muy elegantes.
Chucho tenía 3 amigos inseparables, que eran los que les ayudaban a hacer sus fechorías. Margarito López, alias El Rorro. Los amigos tienen los apodos más padres. Juan Ramírez, alias La Changa. Y Simón Palomo, alias La Fiera. ¿Quién sería cada quien? A ver. ¿De nosotros? De nosotros. Híjole. Yo no quiero ser La Changa. Ni yo. Quiero ser La Fiera. No, pues ya pido El Rorro, ¿vale? Te quedas con La Changa. No. Yo soy el invitado y nada más son 3 nombres. No, también está Chucho. ¿Cómo vas a ser La Changa? Yo soy el roto. Ay. Yo me quedo con el personaje principal. Yo quiero ser el protagonista. No, mira qué listo. Mira qué roto. No, pues yo prefiero ser el gober. No, nomás de la pandilla. ¿No? No, es que aquí andamos cumpliendo sueños, Ale. Pues estos 3 amigos que conoció tras el primer encarcelamiento, ¿se acuerdan? En el que se escapó y que decían que sacó a sus compinches, pues estos eran sus compinches. Se convirtieron en sus cómplices para planear su fuga, después de que lo encarcelaron por haberse robado a Lolita. Y más adelante estos 3 amigos se encargarían también de repartir los botines obtenidos de sus fechorías entre los más necesitados. Entonces cada vez que se robaban algo, pues se repartían entre ellos y luego, a ver, vayan y entreguen a la gente. Entonces por eso también la gente los quería y los protegía. O sea, a veces que necesitaban esconderse o algo, pues la gente los ayudaba. ¿Sí? Creaban lealtad. Ajá, exactamente. Por eso pues a veces era difícil capturarlos. Prueba de sus hazañas innumerables es que en una ocasión se disfrazó de un sacerdote y se presentó en una joyería llamada Sorpresa en Primavera. El nombre es de la joyería. Y dijo, vale, el marketing es mi pasión. Escogió los objetos más valiosos y pidió que se los enviaran al hotel de San Carlos, en donde ahí los iba a pagar. O sea, se dijo, mándenmelos, ahí se los pago. Los propietarios, al ser fieles creyentes católicos, le enviaron los objetos al confiar en él por su vestimenta de sacerdote. Sí, mándaselos al padrecito. Quizá después de eso surgió la frase de hoy no fío, mañana tampoco. Creo que sí. Creo que sí. Y cuando se dieron cuenta de la estafa, de que era un falso obispo, ya Chucho el Roto y sus compinches ya habían abandonado el hotel con todo y el botín. No, hombre, es que... ¿Qué se andan creyendo? Pues dijo Jacob, pues que le paguen aquí, rápido, en corto. Pues como siempre, la recompensa de esta fechoría fue repartida entre quienes participaron y entre los más necesitados. Siempre lo hacían así. Y no todo lo que se cuenta sobre Chucho el Roto, como les dije en un principio, se sabe si es verdad o no. Pero dicen por ahí que tenía un amplio vestuario para disfrazarse y que incluso tenía un herrero muy hábil que le fabricaba artilugios para realizar de manera más sencilla sus fechorías y escaparse de prisión. Entonces a lo mejor también por eso era tan fácil que abría las cerraduras y todo. ¿Qué te digo? Hasta generador de empleo. Sí, ¿verdad? El Aquí herrero la es cliente confiable. Aquí la pregunta es, ¿por qué no hay un Robin Hood actual? ¿Verdad? Aquí habemos 4 pobres. No aquí sé hay si- muchos necesitados que podríamos bien, pues, O quizá todavía no lo apoyarnos, conoces. ¿no? A lo mejor todavía no lo conozco. ¿Dónde estás, Robin Hood? Escríbenos. Estamos muy necesitados. Estamos muy necesitados. No le No sabemos necesitados. no le sabemos a la herrería, pero aprendemos. Aprendemos. Si es buscar vestuarios, pues bueno. Sí, podemos nada hacer de más que- cosas. Lo que se ocupe. Lo que se ocupe. Todo ¿En qué te ayudo? para apoyar a los más necesitados. Compromiso hay. Claro, voluntad, aquí está. Nomás Sobra. estamos esperando. O sea, me recordó, bueno, no sé si han visto, ya ven que a Batman le hacen como muchas, pues sí, tecnología y todo para que Sí. hagas. Y dije, mira, el Chucho Roto mexicano, casi Batman ahí con el herrero. Y por ahí hay otra historia muy curiosa, que también estoy segura que nunca sabremos si es cierto o no, porque involucra a un personaje muy famoso, del que hablamos en el episodio pasado. Se cuenta que en una ocasión le robó un reloj al mismísimo Porfirio Díaz directo de su muñeca. Don Porfirio. Don Don Porfirio. Dijo, vale, el general Don Porfirio. Don Porfis para la banda. Así es que para nosotros es Porfirio. Porfis. Ok, Don Porfis. Yo que va a venir Don Porfirio del más allá. A mí no me han tuteado. Los igualados. ¿Quién se creen? Pues en realidad no buscaba quedarse con el reloj, sino demostrar la habilidad que tenía y los alcances a los que podía llegar.
Así que después de robarlo, unos días después se lo entregó personalmente, diciéndole que lo había encontrado por allí. Ay, ¿cómo? Casual. Es que mira, andaba ahí por la plaza. ¿Y qué hiciste hoy? ¿Encontraste un reloj del presidente? Iba caminando por el cerro. Lo Y le encontré. lo hallé, pero yo nunca he ido al cerro, pues yo lo hallé ahí. La suerte. Pues así, quién sabe si será cierto o no, si será solo... Esa sí está como más increíble, ¿verdad? O sea, ya para robarle a Porfirio Díaz. Sí. Don Porfirio. Don Porfirio Díaz. Don Porfis. Don Porfis. Don Porfis. Pues no siempre Chucho el Roto fue un hombre mal habido. En 1880 y durante 1 año y medio trabajó como ayudante de un mayordomo en una fábrica de jabones. Y según el propietario, Chucho era un trabajador que se encargaba de hacer hojalatería, carpintería y labores de casa. Nunca se le llamó la atención, al contrario, sus superiores lo consideraban como un trabajador ejemplar por su constancia y dedicación al trabajo. Tanto así que le llegaron a confiar grandes cantidades por encima de 10,000 pesos, que 10,000 pesos antes era mucho, ahorita decimos, sí, no es tanto, pero antes sí era mucho, para comprar ganado, y nunca se les perdió ni un solo centavo. Por lo que Ali quiere, bueno, da a entender que Chucho, pues se lo proponía. Recto el señor. Sí. De hecho, bueno, hay testimonios del que fue su patrón, y decía que no, que o sea, ellos nunca se imaginaron que fuera Chucho el Roto, o sea, no era un muy buen trabajador, que le llega, muchas veces le confiaron así dinero y como si nada. Buen muchacho. Ya ves, Matilde sí le convenía. Y como no todas las veces en la vida se puede ser un buen samaritano, para finales de 1881, ya después de haber tenido un trabajo honrado y digno, participó en el robo del bazar de Sobrado y fue condenado a 5 años, 3 meses y 12 días de prisión. Pero 1 año después, Chucho se fugó de la prisión, luego de quitar otra vez la chapa de la celda, disfrazarse del sargento tras someter a un guardia y quitarle el uniforme. Unos pocos días más tarde fue recapturado, pero otra vez 1 año después escapó. Habría que hacer un recuento de cuántas veces lo capturaron y cuántas veces escapó. Lo capturaron y se escapó. A lo mucho duraba 1 año, como que era, decía él, no, ya. Se aburría. Sí, ya fue mucho, ya me voy. Sí, porque casi en todos, a lo mucho lo que duró fue 1 año. En ninguno duró tanto. Oye, ¿fue en la misma cárcel? No. Dije, no, pues ya, se la conoce de... No, pues es que andaba de aquí para allá, en muchos lados. De hecho, dicen por ahí que, bueno, es que por eso les digo que hay muchas leyendas y no se sabe. Que en una ocasión, como que les dieron el aviso de que iba para Durango a hacer fechorías, y en Durango pues se pusieron así todos preocupados y no sé cuánta seguridad pusieron, y ahí Chucho el Roto nunca fue. Pero pues así le tenían miedo de que pues les fuera a hacer robos, y de todos modos aunque lo capturaran siempre se escapaba, entonces como que sí le tenían así. Además, como para los gobiernos, como que sí era así de que no inventen otra vez, o sea, Sí. también Mala mala publicidad, reputación, ajá. mala publicidad, reputación. Pues el último de sus robos consistió en asaltar una diligencia que transportaba oro y plata, y tras fallar fue capturado y enviado a San Juan de Ulúa. Que si habrán escuchado, ahí sí ya estaba delicada la cosa, porque San Juan de Sí. Ulúa fue una de las peores prisiones, Sí. junto con Lecumberri. Con Lecumberri, así es. Aquí, en San Juan de Ulúa, lo encerraron en una celda húmeda y maloliente, sentenciado a trabajos forzados. Pero pues Chucho no tenía límites, así que como era de costumbre, antes de cumplir el año, dijo Jacobo, se aburrió y dijo, Y se fue. ¿cómo que no? Me voy a escapar. Y dijo, ahí nos vemos. Gracias. Pues tras 1 año de ser internado ahí, logró escaparse vestido igual, con ropas finas. Por ahí alguien sometió, se disfrazó de alguien de ahí, y se llevó parte del botín que todavía tenían ahí, o sea, el oro y la plata que se habían intentado robar, todavía por ahí tenían, entonces se llevó lo que pudo y lo repartió como siempre entre los más necesitados. Pero si ese sabía el modus operandi, o sea, ¿por Es qué que no ponían también no se medida, ponían no? listos, sí, pues ya tanto. Ya sabían, se tarda 1 año en salir, siempre Está somete a llegando. alguien, se lleva un traje, o El sea, año ya se va a aburrir, pónganse pónganse listos. al tiro, ¿no? O sea, sí está como muy... Yo digo que tal vez era como dice Jacobo, a lo mejor ahí hacía sus negociaciones y lo dejaban salir. Sí, Sí, yo creo que sí. Sí, se me hace mucha belleza. Porque pues también si tanta gente lo quería y apoyaba a mucha gente, pues es probable que Sí. dijeran, no, pues... Sí, es lo que les digo, creaba lealtad. Ajá. Decían, nos conviene más que esté afuera. Sí. Ay, ¿te acuerdas de mí? Un anillito, Un anillo. un collar. Un reloj de Don Porfirio.
No cualquiera. No cualquiera. Va a ser el cumpleaños de mi esposa, le gustaría un reloj, no sé si tengas uno por ahí. Pues se cuenta que cuando lo prendieron en esta ocasión, los oficiales le cuestionaron que si no era suficiente lo que había robado en los anteriores atracos para dejar esa vida llena de riesgos. A lo que él les contestó que tenía una hija que educaba en Bruselas, queremos pensar que es Lolita, y que parte de lo que robaba se lo mandaba para que pudiera tener una educación que más tarde la honrara, porque él sabía que él al final habría de acabar mal. Sin embargo, también se cuenta que él mismo desmintió esta versión, por lo que se cree que fue una estrategia para reforzar su imagen de hombre inculto. Yo no estoy de acuerdo porque, aunque la gente dice que era mentira, que eso solo se lo inventó, que no apoyaba a su hija, que nada más era robar por robar, hay documentación en donde se menciona que más adelante se le hizo un juicio y en ese declaró que era originario de Puebla, que estaba soltero y que de oficio era peluquero. Y son verdades a medias porque sí estaba soltero, pero toda su vida, aunque la familia lo alejó, Matilde siempre estuvo con él. O sea, hasta lo apoyaba. Cuando tenía que esconderse o algo, Matilde lo escondía. Matilde conocía a sus compinches y también les echaba la mano, lo ayudaba a repartir también el botín con los más necesitados. Entonces, a pesar de todo, ella siempre lo apoyó. Hasta el día de su muerte ella siempre estuvo ahí. O sea, siempre fueron inseparables. Entonces, si era soltero, pues no estaban casados porque no los No, y amaban. aparte no le iba a arriesgar. Ajá, pero nunca fue peluquero, siempre su oficio fue ser ebanista. Entonces, eso Peluquero, pero de las joyerías. Ella es pelucada todo. Sí, sí. No mintió del todo. Digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí dice. Está muy claro. Es muy probable que lo primero que dijo, esto de que educaba a su hija en una escuela muy cara, sea verdad, porque ahorita les voy a contar lo que dijo después, y ahí vamos a entender que sí, muy probablemente sí era cierto, pero quiero yo pensar que también le daba miedo de que le fueran a hacer algo a su hija, Claro, y a Matilde, sí. porque además nadie debía saber que él la seguía viendo, entonces pues también si se enteraban de eso, luego les podían hacer algo a sus hijas, más porque en el porfiriato pues las cosas estaban muy complicadas, si te rebelabas, Sí, te estaba iban. muy tenso. Entonces yo creo que sí dijo la verdad, pero ahí ya después como que se arrepintió y dijo, no es cierto, no tengo una hija, no es cierto, para que no les hiciera nada. Para su mala suerte, fue capturado de nuevo y otra vez enviado a San Juan de Ulúa, en donde, como ya era característico de él, intentaría huir nuevamente, pero sin éxito. La versión oficial dice que el 29 de octubre de 1885, Chucho el Roto, este célebre bandido, falleció de desintería en el Hospital Militar de Veracruz, el cual dijeron que era un padecimiento que ya sufría desde tiempo atrás. Eso fue lo que quedó en los informes policiales. Pero Que de eso murió. Pero la Exacto. mala fama que... Exactamente. Tienen toda la razón. Pero la realidad es que después de intentar escapar por segunda vez, sufrió una herida de bala en la pierna. Le dieron una paliza terrible y no siendo suficiente con que ya tenía una herida de bala en la pierna, fue atado de pies y manos y sometido a 300 azotes, mismos que le causaron la muerte. Sí, pues sí. Pero no, fue desintería. Otra parte de la historia que no se quiere contar es que cuando Matilde, la madre de su hija, se enteró que Chucho iba a ser torturado en la celda conocida como el Limbo, porque así tenían nombres, ahorita les voy a platicar un poquito de San Juan de Ulúa, investigó quién iba a ser su verdugo. El que iba a ser el verdugo se apodaba el Boa. Ay, los apodos están... Ya sé. ¿Tú eres el Boa, Jacobo? La changa, la fiera, el gorro y la Boa. Entonces Matilde le pagó al verdugo para que no fuera tan severo, y a pesar de que sí le dieron 300 azotes, alcanzó a llegar al hospital, pero ya estaba tan mal que pues, nada más fue para despedirse de Matilde. Ya realmente era para que no muriera ahí, directo en prisión, sino pues en un lugar no tan feo. Dato curioso, más que curioso creo yo, que es un dato perturbador, es que a lo largo de la historia ha sido fuente de horror el hablar de San Juan de Ulúa en Veracruz. Fue considerado un horror en su momento, ya que allí ocurrieron unos de los episodios más terribles de la historia de México, al convertirse en una cárcel para resguardar a todos aquellos que se atrevían a desafiar a don Porfirio Díaz, incluyendo a los revolucionarios. Y no nada más revolucionarios, ahí fueron a dar periodistas, mujeres que se rebelaban, todo el que no le convenía al gobierno que estuviera libre, ahí iba a parar. Así que el hecho de que Chucho el Roto haya podido escaparse de este lugar tiene su gran mérito, y es que para que se den una idea de lo horrible que era esta prisión, las celdas tenían nombres como el infierno y el limbo. Ahora les voy a platicar un poquito.
En 1853, Benito Juárez fue apresado en las mazmorras de San Juan de Ulúa por órdenes de Santa Anna. Eran unas mazmorras húmedas e inundadas, hasta donde permaneció por días incomunicados. Se dice que las celdas llegaban a tener a entre 20 y 30 personas o incluso más, por lo que sufrían tormentos por la falta de oxígeno, y durante las épocas de lluvia se inundaban las celdas hasta que luego les llegaba muy por de encima de las rodillas a los presos. Y aquí no para la desagradable descripción de este lugar. Los presos eran forzados a hacer trabajos duros, los hacían pasar hambre, y cuando los alimentaban eran de la peor manera, ya que está documentado que la comida eran sobras de varios días de los restaurantes de Veracruz. Eso cuando les daban de comer. Y como ya les mencionaba yo, las celdas, que más bien eran calabozos, tenían nombres muy ad hoc a la desgracia del lugar, como por ejemplo, iban como que en orden de desgracia. Los más light, uno era la gloria, el purgatorio, el infierno y el limbo. Oye, alguien leyó a Dante Alighieri, va. Ya sé. ¿Cómo les pondremos? Sí. No, pues ponle. No les den ideas, no lean esos Qué libros los que creativos, trabajan ahí. Creativos. El infierno, que es uno de los que peor se escucha, medía 50 metros de alto, 225 metros de largo y 130 metros de ancho. Además, ahí sí estaban las habitaciones de 10 por 10 de Ah, bajo. sí, o sea, como que... Vale, vive en San Juan de Ulúa. ¿Qué casa de Infonavit ni qué nada? San Juan Vale, de yo quiero Ulúa. vivir en San Juan de Ulúa. No, bueno, o sea, ahora entiendo todo. Ay, no. Además tenía una puerta que medía 20 metros de alto. Quienes vivieron no tenía nada de, no había nada de por donde entrar a luz, ni aire, Ay, o qué sea, horror. era así, literal, una mazmorra. Qué Pues, de horror. esas medidas muy grandes, pero sin luz, sin que le entrara el aire. Bueno, las personas que estuvieron aquí, los reos, dicen que esto era más una sepultura en vida, ya que precisamente el objetivo de encerrarlos en estos lugares era quebrarlos y luego llevarlos al punto de la locura. Así como no, imagínense, todo oscuro ahí, solo sin no, Qué horror, comer. la neta. Hay algunos testimonios que se vuelven un referente de lo que era este lugar. Por ejemplo, Enrique Novoa, que encabezó en 1906 un movimiento revolucionario en Veracruz y quien estuvo también aquí encarcelado en el fuerte de San Juan de Ulúa, duró más de 3 años, específicamente en la mazmorra que lleva por nombre El Infierno. Y en sus palabras, esto es lo que él mencionó: es una tumba infernal. Desde que se da el primer paso para entrar, se nota un piso húmedo que hasta chasquea como si fuera un chiquero de puercos. El calor es insoportable. Hay un bochorno asfixiante. Jamás entra una sola ráfaga de aire. Las ratas y otros bichos pasan por Ay, mi cuerpo no. sin respeto, Qué horror. habiéndose dado el caso que me rozan los dedos por las noches. Hace 5 meses que estoy aquí enterrado vivo, casi sin comer y enfermo, con el hígado inflamado, devolviendo los pocos alimentos que tomo y casi sin líquidos. Imagínense, ahí apenas llevaba 5 meses, duró más de 3 años. Qué horror. Sí estaba. Por eso el que Chucho se haya podido escapar, ahí sí tiene su mérito. Y recordemos que Chucho también estuvo en el infierno, en esa celda, y posteriormente le tocó estar en el limbo, que sería el lugar en donde ahí terminaría. Cuenta la historia que cuando estaba a punto de morir, sus palabras fueron las siguientes. Y esto es por eso que les digo que aquí se comprueba que probablemente sí le pagaba esa educación que dijo que a su hija le pagaba en Bruselas, una escuela muy cara. Lolita, hija mía, de mi alma, sé buena, sé caritativa, sé honrada como yo lo he sido. Yo luché por los desheredados de la fortuna. Yo fui humilde y quise que tú no lo fueras, pero hoy me arrepiento. Sé humilde, sé buena, ten compasión para los que sufren. O sea, como que él no quería que ella tuviera esa vida y que sí viviera como más ostentosa, pero pues después ya que al final se arrepintió. Por eso le dice esto. Entonces probablemente sí le pagaba una educación buena. ¿Y ya para qué? La Lolita ya en Bruselas. Y la Lolita, no, Ya ni se acuerda de él. Ya sé. ¿y tú What? quién eres? ¿El roto? dices? ¿Cuál roto? ¿Cuál roto? ¿De qué me hablas? Mi papá, ¿cuál? Ay, niñas, qué malas. Pobrecito Chucho. Puede ahorita Chucho ser, nomás allá va. puede ser. Oye, o y eso sea, que viene de blanco, ¿verdad? No, es como Chucho nomás anda Qué disfrazando miedo. tu verdadera personalidad. ¿Es porque viene con miedo? Ah, no es cierto. No, como nada es lo que parece aquí. Es lo que parece. No me generen mala publicidad. Yo como el Chucho el roto, honrada. Honrada, humilde. Honrada, apoyando a los más humilde. necesitados.
Y al rato Ale, pero miren mis joyas. Pero bueno, miren. Más bien eres Lolita, Ale, que andas queriendo ya hacer sé. Chucho el Roto. Ay, Diosito. Pues su féretro fue custodiado y trasladado a la Ciudad de México, pero al igual que alrededor de su vida, su muerte está plagada también de muchos mitos y leyendas. Y es que los relatos cuentan que cuando se abrió el féretro, lo único que se encontraron fueron piedras. Y hasta la fecha, no se sabe en dónde se encuentra sepultado Chucho el Roto. A la fecha no hay en dónde, ni qué le pasó al cuerpo, no saben. Esta es un secreto. Es una leyenda. Es una leyenda. Pues esta fue la historia de Jesús Arriaga, alias Chucho el Roto, un humilde ebanista que fue convertido en bandido y estafador. Algunos dirían que por propia convicción, y otros, como ya bien lo decía Ale y Jacobo en un principio, otros dirían que fueron las circunstancias de la vida y las injusticias que le tocó sufrir las que lo orillaron a llevar esta vida. Que aunque Loca. también podríamos decir que es una vida pues muy drástica y fácil. Le vi pues la no vida fue loca. así. Yo lo. Era complicado estar huyendo de la justicia, tener que esconderse y no poder ver a su hija, pasar infortunios y torturas cada vez que era detenido. Entonces, pues no es una vida tan fácil. Por eso los mismos policías cuando lo detenían le decían, ya no es mucho ya. Ya estuvo, Chucho, ya. Otra vez tú. Y antes de iniciar el episodio, Jacobo me decía que hay muchos bandidos en la historia de nuestro México que pueden pues pensarse que son los Robin Hoods mexicanos. Sí, sí, sí. Y es que efectivamente existieron varios bandidos que fueron elogiados pues por la manera en que se burlaban del gobierno, del orden establecido y en su momento también del ingenio que tenían para lograr sus fechorías. Y sobre todo algo muy importante, que eso fue documentado, es que a la gente le llamaba la atención la valentía que tenían para desafiar la autoridad. Porque como estábamos tratando de hacer nuestra revolución y no podíamos, pues el hecho de que estos personajes hicieran Sí, estas claro. cosas era como, wow, eso es lo que yo quisiera hacer y no lo hago. Y o sea, se proyectaban en ellos. En su momento, todos estos bandidos como Chucho Roto fueron emblemáticos y una figura de esperanza para los mexicanos, porque como ya les mencionaba, de alguna manera expresaban esa independencia que tanto buscábamos y ese valor para hacer las cosas que no nos atrevíamos a hacer. Chucho el Roto se distinguió por ser un bandido citadino, pero también hubo muchos otros bandidos legendarios que no lo eran, como los que me decía Jacobo. Uno hasta santo es. Sí. Y tal vez en alguno de los otros episodios hablemos de ellos, pero por ejemplo existen Heráclito Bernal, Ignacio Parra, o uno que me interesó mucho, Francisco Villa, alias el Zacatecano, que no es Pancho Villa. O sea, sí, pero no, nada, es cierto. Francisco Villa, alias el Zacatecano, era originario de Sombrerete, Zacatecas. ¿Se acuerdan que en la escuela, bueno, o en los recorridos hasta que hacen en las ciudades, nos han contado que Pancho Villa en realidad se llamaba Doroteo Arango? Sí. Y que se cambió el nombre, que porque por ahí habían violado a su hermana y tuvo que huir y todo eso. Pues se plagió la historia de alguien y se robó la identidad de alguien, y ese alguien era el Zacatecano. O sea, esa historia nunca le pasó a él. Esa era la historia del Zacatecano, que era pariente de Pancho Villa. Entonces cuando ya pues iba a ser él, pues digamos así, más reconocido, se robó esta historia para decir que ese era su nombre y que esto había hecho él. Pero el Zacatecano tiene toda una historia. Imagínense ser el Francisco Villa original, pero no ser el famoso. Qué coraje. Qué coraje. Sí, sí, sí. Me recordó la película de Coco, que ya ven que Ándale, algo así, ¿no? facilito. O sea, el... ¿Cómo se llamaba este? Ay, no me acuerdo. El protagonista malo, que decía que eran sus canciones Ajá, y todo, y, sí. ni siquiera se las sabía y todo, y el bueno era él. Pues así, estaría padre hablar de él porque pues es zacatecano, Sí, es Sombrerete. estaría padre. Y a lo poquito que, pues es que de hecho de él su historia es muy larga y tiene mucho mérito, entonces sí que le hayan robado pues su identidad y su, o sea, lo único que sabemos de él es esta partecita de su historia que se plagiaron, porque eso sí es cierto, él sí lo vivió. Sí, donde trabajaban, pues sí violaron a su hermana y tuvo que huir, y precisamente por eso se convirtió en bandido, y su historia es muy, muy interesante. Por eso es también reconocido como un bandido muy importante, pero pues nadie se lo sabe porque acá le robaron el nombre. Chale. Entonces, le dijo Ale, chale, otra vez. Chale. Big Chale. Y es que la neta Doroteo Arango no estaba tan chido. O sea, la verdad, Sí, más O sea, es que como que no estaba tan respetable, ¿no? Sí, es Sí. como de... Doroteo. Ah, sí, pues no, como que no. Vamos a buscar un nombre más chido.
Y es que junto a Jesús Arriaga alias Chucho el Roto, en la categoría, bueno, ya les decía yo que de bandidos citadinos, pues están estos otros, pero también hubo otros importantes de los que seguramente hemos escuchado hablar, como Jesús Negrete Medina, alias el Tigre de Santa Julia. Ah, sí. No nada más aquí la diferencia es que los dos eran citadinos, porque los otros eran más como de campo, como el zacatecano. La diferencia entre el Tigre de Santa Julia y Chucho el Roto es que Chucho era famoso por disfrazarse y por ese ingenio para escaparse en tantas ocasiones de prisión, y sobre todo por ayudar a los pobres sin nunca derramar una gota de sangre, y además pues siempre trataba de que, bien decía Jacobo, o negociaba o utilizaba cosas muy ingeniosas para salir y no tener que usar la violencia. Pero el Tigre de Santa Julia sí se caracterizó porque en todos sus atracos era muy violento, derramó mucha sangre en sus fechorías y además era mujeriego a más no poder. Un macho. Sí, macho, pecho peludo, lomo plateado. No, sí, porque de hecho, de Chucho el Roto, pues lo único que se sabe es que por ahí tuvo un amorío, tal vez sí tenía otra hija, Delfina, y Matilde. Nada más, eso es lo que se le sabe, pero al Tigre de Santa Julia hasta le sabe hasta lo que no. Dijo Ale, no era muy, ¿cómo dijiste, Ale? Que andabas tú muy, no era honrado. No era honrado, eso no es honrado. Pues les puedo asegurar que muchas veces hemos escuchado la expresión, lo sorprendieron como al Tigre de Santa Julia. Sí. Pues justo se debe a la situación en la que fue capturado el bandido, de la manera más cómica que se puedan imaginar. También está muy padre su historia, pero esta frase se debe a que cuando lo capturaron literal fueron a su casa y lo tuvieron que esperar a que saliera del baño porque tenía una fuerte diarrea. Lo esperaron, pobrecito, lo esperaron a que terminara de hacer sus necesidades y luego lo fusilaron. Oye, ¿por qué te detuvieron? ¿Qué pasó? Estaba en el baño. Oye, pero no, imagínate, es como un momento en el que, pues como seres humanos estás vulnerable, estás en el baño. Qué feo. Sí, feo. De hecho, a mi mamá me dice mucho eso, o sea, de repente así que estoy distraída o algo, porque de hecho es para eso dice la expresión. Luego le digo, ¿qué, ma? Y me dice, ya te agarramos como el Tigre de Santa Julia. Sí, entonces es una expresión muy mexicana, pero pues sí fue real. Yo al principio cuando mi mamá me decía, dije, no es cierto, o sea, ¿a poco sí va a ser cierto que lo agarraron en el baño? Pero sí es cierto. Pobrecillo. Y déjenme decirles que seguramente muchos ya habremos visto por ahí una serie en Netflix que salió el año pasado que se llama Lupin, que precisamente está inspirado en una serie de libros en donde el personaje principal es Arsène Lupin, y precisamente es una novela de detectives escrita por Maurice Leblanc. Se trata, Lupin es un personaje ficticio del que se hicieron aproximadamente 45 libros y muchísimas adaptaciones de televisión y cine. Pero si ya vieron la serie de Lupin, y si es que no, pues más o menos para que se den una idea, después de escuchar la historia de Chucho el Roto, si la ven, van a darse cuenta que existen muchas similitudes entre Lupin y Chucho el Roto. De hecho, cuando yo vi la serie, como yo ya sabía de Chucho el Roto, dije, mira, sí es Chucho el Roto, pero este no es mexicano. Pero extranjero. Pero francés. No sabemos muy bien porque la historia de Lupin se empezó a escribir mucho antes de que existiera Chucho el Roto, pero fue tan largo el tiempo que se escribió de él que cuando terminó de escribirse la historia es casi cuando muere Chucho el Roto. Entonces, mientras estaba pasando lo de Chucho el Roto, hubo una parte en la que sí abarca también escribir sobre Lupin. Entonces, pues quién sabe, porque sí existen muchas similitudes entre los dos. Y dudo mucho que, bueno, por su clase social, que Chucho el Roto haya conocido la historia de Lupin, porque aparte eran libros nada más, que en México no se conocía. Entonces, pues ahí hay muchas coincidencias, quién sabe. Si no han leído sobre Arsène Lupin o visto la serie Netflix, es algo muy parecido a lo que les platiqué. Lupin es un ladrón de guante blanco muy bien vestido, muy elegante, y que al igual que Chucho el Roto siempre busca que sus atracos sean limpios, sin violencia, sin que se derrame sangre. También ayuda a los menos favorecidos y pues tiene hazañas muy, o sea, sí están muy padres. Si ven la serie sí llama mucho la atención. Entonces, pues bien que mal, debemos estar orgullosos de tener este personaje mexicano, Chucho el Roto. Y tampoco se queda atrás, porque precisamente de él se han hecho muchas adaptaciones también para telenovelas, radionovelas, películas, hasta obras de teatro se han hecho de Chucho el Roto. Nada más que, bueno, yo cuando estuve investigando, casi todas las adaptaciones que se han hecho de él, pues son más al estilo novela mexicana. Entonces,
pues la historia es más romántica, o sea, se centra más en que no podía estar con Matilde, que si la familia ya los descubrió, entonces se dejó un poquito más de lado contar sus hazañas. Lo chido. Ajá, exactamente, o sea, si lo hiciéramos a la versión de, por ejemplo, como Netflix hizo Lupin, pues estaría muy padre hablar de Chucho el Roto, saber todas sus hazañas, pero pues no, acá más bien es romántico, ¿por qué no andaba con la Matilde? El drama. ¿No han visto, no han escuchado más bien la radionovela de El Ojo de Vidrio? No. Es buenísima. ¿Ah? ¿No la han visto? Es cultura general, o sea, es mexicana. Es una de las... ¿Ya leíste los 45 de Lupin? O sea, es una de las radionovelas más importantes de México. Anda brava. Y es una de blanco. Según ella venía muy alma zen y muy yoga, ¿no? Pero ya me está saliendo como la aureola, ¿no? ¿Qué energía le estás transmitiendo, Ale? Los cuernitos, ¿no? Los cuernitos. No te creas. ¿Qué pues, novio de Ale? ¿Cómo que le están Oigan. saliendo cuernitos? No, eso no. No. Ya regaste, Ya sé, ya. Ya nos exhibiste, Voy nada. al baño, Ya regreso. No, es una radionovela que explica sobre un criminal. ¿Por qué se hizo criminal? El Ojo de Vidrio. Y literal, no manches, la narran. No, padrísimo. Si pueden, búsquela porque también está en YouTube. Son cientos de capítulos, pero está buena. Está muy, muy buena. Y ahí sí se basan en su actividad criminal. ¿Y pero es personaje de dónde? Mexicano. ¿Mexicano? ¿El Ojo de Vidrio? El Ojo de Vidrio. No recuerdo de dónde era, pero sí es mexicano. Y lo pasaban en la radio de aquí de Zacatecas, una de las radios de Zacatecas, por eso es que siempre lo iba escuchando en el carro y está padre, o sea, porque no es así como de, ya se acabó, no, que ya sea el siguiente episodio, porque sí te atrapa mucho y como es de radio, pues... ¿Y en YouTube está completo? Sí, en YouTube está, así búsquenlo. Radionovela Ojo de Vidrio. Oh, eso está padre. Está chida. Y pues es algo similar a lo que estamos hablando ahorita. Miren, ya ven, no, sí hay mucho de donde Tantos. sacar los mexicanos. Sí. Medio mal, ¿verdad? Porque es de bandidos, pero... Pero está es chida. Sí, y es lo que funciona, sinceramente. Sí, exactamente. Si se fijan, todas las leyendas mexicanas así famosas Sí. mundialmente son bandoleros, Son bandidos, bandoleros. rebeldes, revolucionarios. De hecho, Malverde es como un Chucho el Roto sinaloense. Ya ves, Sí. para que en otro Sí. episodio tú nos hables de Malverde, ¿vale? Sí, no. Mira, Cruz. No, bueno, sí. Mejor no, nada más mejor hace no. falta que le comprobemos un milagro para que de verdad lo hagan santo. Oye, pero no No, queremos sí meternos en tiene. problemas. Pero la iglesia no lo No queremos que reconoce. nos caiga la gente aquí. Pero ¿qué tal las bandonas que le llevan al Sí, señor? sí, no, claro. Muy buenas. Quien fuera él, ¿verdad? Oye, la fiesta muy buena. ¿Sabes si hay milagros o no? Pero la fiesta... Se vale, no soy creyente, pero la fiesta Muy buena. Y bueno, para cerrar este episodio, cuando Chucho el Roto lo llevaron a esa celda llamada el Limbo, antes de su muerte, el director del penal ordenó que le dieran 200 latigazos al desgraciado. Así dijo, sí, con esa expresión. Pero como Chucho era un rebelde hasta la muerte, cuando escuchó la orden, dijo la siguiente frase. Y gracias a esto que dijo, el director cambió de opinión y Le fue puso por eso que le 300. dieron 300 latigazos. Gracias. La frase que lo llevaría a su muerte fue la siguiente, y que me gustaría terminar con ella. No puede ser desgraciado el que roba para aliviar el infortunio de los desventurados. Ay, qué bonito qué te daban fuerte. en la madre antes. Sin groserías. Sí, ya sé. Todo bien fregado, pero le salió ese lado poético. Bien fregado, pero se fregó a cierto. A todos, ¿verdad? Y antes, porque pedimos esa bonita Sí, costumbre. ya sé. O sea, en el episodio pasado nos decía, vale, te iba mal en el amor, tenías un matrimonio arreglado y te aventabas cartas bien poéticas. ¿Y ahorita? Chucho al borde de la muerte con un balazo, 300 latigazos. No, déjenme aviento mi frase inspiradora. Voy a morir dignamente. Para cerrar con broche de Y oro. que se acuerden de mí. Vayan empezando en eso porque Ay, cuando uno se esté muriendo, no, denme chance, déjenme pienso en algo chido. Espérenme. 2 segundos. No quiero terminar así, espérenme. Mi frase es... Y ya. O se la Ahora sí. tatúan y ya, pues ahí, mire, esto es lo que quería decir. Póngame esto en mi testamento, por favor. Póngame esto. Pues este fue el episodio número 16 sobre el Robin Hood mexicano, Chucho el Roto, con un gran invitado y muy buen amigo, Jacobo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Si era el que pensabas? ¿Sí era? ¿No? ¿Quién pensabas tú que íbamos a hablar? Yo pensaba que era... Ay, no era él, era otro, era...
No, pues es que hay muchos. Joaquín Murrieta. Ay, no, ya ves, yo no, él ni lo nombré. No, Joaquín Murrieta, según la historiografía, es la persona que inspiró la leyenda del zorro. Ah, mira. Sí, sí, Ay, sí. nos das material para otro. Si quieren nos quedamos otra hora y... Así como, bueno, yo investigué que... Dejen ¿Pero él de dónde era? Dejen saco mi guión de Sonora. ¿De Sonora? Ah, De Sonora, sí. Ah, con razón me decías que iba a hablar de mi zorro. Yo, ¿cuál zorro? O sea, está bien que a lo mejor sí tuvo por ahí sus mujeres, chucho el rojo, pero no le digamos tan feo, ¿verdad? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Cada quien, digo? Nosotros cada vez que acabamos un episodio, bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Cada quien. Que si Chucho el Roto robó y que no sé qué, pero bueno, cada quien. Pero ya menosciando ahí un Chucho el Roto. Aquí tiene a la changa, a la fiera, a la boa. A las bandidas. Somos cholas, ya nos dicen que porque nos llamamos arrecholados somos cholas, entonces la mala reputación ya está. Habrá que comprobarlo, ¿no? Pues bueno. No se crean. Somos gente de bien. Sí. Pues bueno, con esto llegamos al final. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Ya saben, si por ahí anda un Robin Hood, hay mucha gente que lo necesita. Si hay un Deje su Robin Hood por ahí, información márqueme aquí. por favor. Márquenos, por favor, nos podría patrocinar, por ejemplo. Muchas gracias por estar con nosotros. Acuérdense, como siempre, suscribirse a nuestros canales, activar las campanitas para que nos sigan escuchando y también seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Bye. Hasta la próxima. Hola, queremos que nos dejes tus opiniones y que nos platiques qué te parecen nuestros videos y si ya nos escuchas en todas las plataformas. También te dejamos nuestras redes sociales y acuérdate, no te olvides de darle like a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones.